muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por organizar esta jornada. Gracias, Manu, por estas palabras increíbles. Espero, como babeo un poco, me voy a sentir fatal, así que espero que no se me escape ni un escupitajo. Yo estuve en las jornadas anteriores como oyente, oyente. Es una jornada en la que yo espero y estoy seguro de que se formarán las mismas redes y las mismas formas de participar que en las anteriores, en las que la escucha y la palabra se plantean continuamente, ¿no? Fue un tipo de jornadas a las que yo, que estoy acostumbrado a entornos muy académicos, ya veis esta manera de hacer PowerPoints terroríficas, ¿no? Que bebe un poco de ahí. Pues no estaba acostumbrado a este tipo de relaciones, a este tipo de formas de comunicar y de compartir. Así que me hizo muchísima ilusión que me llamarais para esta jornada. Os agradezco un montón todo el cariño en la preparación y estoy seguro de que se crearán esas conversaciones que a mí me interesan mucho. Creo que se me escucha más o menos bien, ¿no? No sé si... Vale. Me toca romper el hielo, que me asusta un poco. Me ha hecho mucha ilusión ver que el tardígrado, cuando lo vi en Instagram, era tu invertebrado favorito, ¿no? Así que los dos ponentes de hoy pues tenemos el mismo invertebrado favorito, que me parece súper chulo. No estaba hablado. Y bueno, lo que quiero hacer hoy es... Parto un poco del libro en el sentido de las conclusiones o de las partes más teóricas del libro, pero me gustaría aprovechar el espacio que generan estas jornadas para plantearos una cuestión un poco más amplia en la que llevo trabajando un tiempo, que no está cerrada aún, sino que es un poco una especie de devaneo, que no baboseo, espero, por ciertas teorías contemporáneas en torno a la urbanidad, ¿no? Algunas más antiguas y otras que tienen más que ver con lecturas y con acercamientos, sobre todo desde el arte contemporáneo, más recientes. Parto desde una posición un poco más de la crítica de arte, que es donde yo me siento muy seguro, agarrándome a un objeto, en este caso al artista holandés Constant, Nieuwenhuis, no volveré a repetir el apellido, creo, y intento llegar a cuestiones más teóricas, ¿no? Entonces, para que tengáis un poco la línea del desvío que voy a intentar llevar a cabo. Bueno, Constant, ese artista holandés muy ligado a los situacionistas. No voy a hablar tanto de los situacionistas ni intentar definirlos demasiado, porque creo que pesaría mucho sobre la conferencia, pero bueno, es un artista holandés cuyo proyecto más importante es la Nueva Babilonia. Es el diseño de una ciudad entera para un futuro en el que gran parte del trabajo, sobre todo el trabajo manual, sería sustituido por el juego gracias al desarrollo tecnológico. Esto es una manera muy burda de resumir el sentido del proyecto, pero creo que para introducirlo puede ser válido, sobre todo por a donde quiero llegar. Esa urbe, esa Nueva Babilonia que promete y que proyecta Constant, sería en gran parte medida por la anulación de la rigidez y de la planificación, y estaría marcada por el diseño de espacios que ya no son funcionales y concretos, como la escuela, la cárcel, el hogar familiar, la fábrica. Esos edificios, ¿no?, desaparecerían para dejar paso a otro tipo de edificaciones interconectadas, codependientes. Yo quiero hablar de Constant y de este proyecto que acabo de resumir de manera muy sucinta y probablemente injusta desde hoy, desde sus críticos y desde sus supuestos fracasos, ¿no? Es precisamente desde estos fracasos donde voy a intentar proponer esa visión más amplia y también más teórica de un origen para un pensamiento urbanístico que intenta llegar lejos, lo más lejos posible. Yo creo que es lo que nos enseñaron los mejores situacionistas. Entre el año 60 y el 74 de este pasado siglo, el artista holandés Constant trabaja en esa Nueva Babilonia. Constant quería idear esa ciudad para un futuro próximo, pero no quería hacerlo siguiendo la metodología de los socialistas utópicos, de los utópicos que relacionamos más con la ciencia ficción, ¿no? Del estilo de Fourier, con esos falansterios, esas unidades repartidas y divididas con funciones concretas por cada edificio. Tampoco quería crear unas narrativas urbanas, ni una organización ciudadana diferente, sino en línea con lo que luego sería la Internacional Situacionista, esa agrupación de pensadores que algunos consideran que son el origen un poco estético del punk. Yo no intento llevarlos mucho más allá y creo que en muchos sentidos van mucho más allá, ¿no? En los que podemos encontrar a Guy Debord y a tantos otros. Pues estos pensadores, estos prácticos, estos cineastas, estos artistas sabían que cualquier estructura fija de organización social tendría un perfil autoritario.
Y bueno, con el recuerdo de un socialismo antiestalinista todavía muy presente, ¿no? A finales de los años 50, entrando en los 60, pues querían evitarlo a toda costa, ¿no? Entonces ellos se pliegan, desde el principio rechazan esa organización funcional distribuida de qué debe hacer cada persona en esa nueva sociedad. Hay un artículo de Cristina Botana que se llama La deuda de los situacionistas con el pueblo gitano, que yo creo que resume muy bien la irrupción de este tipo de ideas situacionistas, ¿no? Tras la Segunda Guerra Mundial, con las críticas al urbanismo funcionalista de la conocida Carta de Atenas, ¿no? Representadas por Le Corbusier y por ese movimiento moderno, pues estos pensadores encontraron una oportunidad en esas ciudades destruidas que había que reconstruir para revolucionar la forma de entender la ciudad. Destacan muchísimos grupos, muchísimas vanguardias después de la guerra. La Bauhaus imaginistas, autoras como Jane Jacobs y Henri Lefebvre, que yo adoro ambos pues muchísimo, la Internacional Situacionista, ¿no? Y justo en ese espacio de la Internacional Situacionista los integrantes prestan una especial atención a las expresiones territoriales de los Roma europeos, del pueblo gitano en Europa, llegando a elaborar una potente contranarrativa que confronta con lo que ellos consideran la ideología del urbanismo, que es un término que a mí me interesa mucho. El origen de este proyecto de Constant, perdón por la calidad de las fotos, no hay buenas fotos, que me parece que es también muy interesante eso, creo que podemos situarlo con facilidad en el campamento romaní que diseña o colabora en su construcción Pino Galizio, que está cercano a la ciudad italiana de Alba, y bueno, Constant lo visita en el año 56. Se ha escrito muchísimo sobre el encuentro de Constant sobre los gitanos. Pedro G. Romero ha escrito muchísimo sobre ello, y bueno, su fascinación, que es un término que me interesa también, por una forma de convivencia que incluye pues, la movilidad y el espacio en continua definición, ¿no? Como principales características, y en la que el trabajo no parece ser un definidor base del espacio. Esta fascinación, en la que Pedro G. Romero insiste un montón, yo creo que hay que cogerlas con algunas pinzas, porque conduce a los situacionistas y al propio Pedro G. a ciertos juicios idealistas, ¿no? En más de un sentido, yo creo que exotizadores de la comunidad gitana, que a lo mejor constituyen los mayores errores de Constant y de Pedro G. en diferentes cronologías, en las previsiones, en las maneras de pensar el espacio. Bueno, en la imagen vemos estas construcciones como estaban todavía en 2015, una vista aérea, según se desarrollaron con la colaboración de Giuseppe, ¿no? Pinot Galizio. Pero sin duda hay algo en este conocimiento que tiene Constant en el año 56, de esa otra vida posible y del enfrentamiento que he planteado, ¿no? A un urbanismo anterior, lo que funda el proyecto de Nueva Babilonia, que se empieza a desarrollar de forma más oficial en el año 59. La idea de otra vida es clave aquí para entender el proceso analítico de Constant. A finales de los 50, con el desarrollo tecnológico, parece claro que muchos trabajos manuales desaparecerán. Estamos acostumbrados, por eso he puesto estas noticias un poco tan yo creo tan generales, tan fácil de reconocer, tan basadas en el clickbait, de los trabajos que desaparecerán con la IA o con la automatización, o con, bueno, aquí vemos un artículo del año 28 del New York Times sobre que las máquinas van a una velocidad que acabará haciendo trabajo manual obsoleto, ¿no? Ese tipo de narrativas estamos muy acostumbradas a verlas. Y bueno, yo creo que en esa histeria general, ¿no? Que es un cliché, ¿no? Clásico desde la primera revolución industrial, los pensadores agrupados bajo el difuso paraguas de la Internacional Situacionista empiezan a pensar la automatización de otra forma. Es decir, que aunque siempre se plantea como qué ingenuos los situacionistas que decían que se iba a acabar el trabajo y se iba a automatizar, yo creo que lo que hay que plantear es que en un contexto reconocible hoy de histeria general, de visión apocalíptica, ¿no? Lo que querían es pensar estas dinámicas que se estaban produciendo, que existen, pero desde un punto de vista totalmente opuesto, ¿no? Entonces quieren pensarlo desde un punto de vista propositivo, que yo creo que es algo muy interesante cuando hablamos de los situacionistas. Las fábricas dejan de ser ese edificio definidor de la clase obrera, que se supone que tendrá más tiempo, y yo creo que esto es clave para otras actividades. Es una clase que ya en los años 50 ha empezado a reducir su jornada laboral de las 11 a las 10 horas, de las 9 y luego posteriormente a las 8. Y parece que el proceso será lógico, ¿no? Esa jornada laboral es más corta, se supone que permiten más tiempo y dejan espacio para formular otras vidas. Esta automatización del trabajo, ¿no? Modifica las condiciones materiales. A esto se le suma la lectura de un libro publicado en los años 30 de Huizinga, Homo Ludens, que yo creo que le sonará a muchos de ustedes,
bueno, que es un libro fundacional que había pensado la condición humana y la antropología a partir de aspectos lúdicos, o sea, pensando en la vida humana y en la condición social a partir del juego. Esta idea del juego como una cosa muy seria interesó mucho a Constant, que quería separarse de esa noción manual del trabajo y de las visiones apocalípticas. Parece lógico pensar entonces que si la vida está cambiando, también habrá de cambiarse el espacio en el que la vida se desarrolla. Esta dirección de los sucesos es crucial. Como la vida cambia, como las condiciones materiales de vida cambian, es posible pensar en otra estructura espacial para el desarrollo de esa otra vida. Es precisamente este método, el de hacer ciudades para una vida que está a punto de existir plenamente y no al revés, por lo que Constant no se piensa como pensador utópico. Es decir, para Constant, cuando escribe este texto, un poco antes de empezar sus planos de la Nueva Babilonia y toda la cuestión artística que le seguirá, no quiere, como muchos pensadores utópicos ligados a la arquitectura o al diseño, plantear una ciudad para permitir otra vida, sino al revés. Para Constant la vida va a ser diferente, entonces la ciudad tiene que plantearse en otro sentido, ¿vale? Es un texto, el de Otra ciudad para otra vida, que a mí me fascinó cuando lo leí y que, bueno, pues tiene una primera etapa de hablar de la automatización, cuando dice lo de la disminución del trabajo necesario para la producción mediante la automatización creará una necesidad de entretenimientos, es decir, como va a haber menos trabajo, va a haber una visión más lúdica de la vida. Y luego hay una parte que a mí me interesa un montón, que dice lo de nuestra concepción del urbanismo es social. Para que tenga lugar una relación estrecha entre el entorno y el comportamiento, es indispensable la aglomeración. Y dibuja algunos mapas, como este que vemos aquí, que lo que representan son residencias, maneras de encontrarse en la ciudad, que permiten y que fomentan la aglomeración. No ordenan los flujos de personas, sino que en cierto sentido facilitan que se produzcan. La idea es firme, o sea, de todo esto, todo este proyecto, a lo largo de los más de 15 años que Constant se dedica a pensarlo, es muy clara. Habrá que pensar y diseñar esos espacios que favorezcan el encuentro, que anulen los límites tradicionales establecidos por las estructuras fijas del capital, el espacio de trabajo, la vivienda, la escuela, y que permita el cruce, la disrupción, la aglomeración. Un espacio que asuma la fluidez y que la vehicule, que incite a la mezcla, a la diversificación de actividades, al vicio, a la lujuria, al espacio sexual en donde no se plantea que deba suceder. Es decir, un lugar, que ahora veremos el problema, fluido. Aquí vemos un fotomontaje en esta imagen ya de la parte tardía del proyecto de Nueva Babilonia, el año 71, donde se muestra un ejemplo de qué podría ser esa ciudad. Con estos bloques de casas sobre el agua se plantea otra forma de urbanismo. Bueno, en Holanda, como sabéis o como imagináis, el urbanismo siempre está pensado en contra del agua, ¿no? Es decir, se plantea siempre cómo ganarle terreno al mar y desde tiempos inmemoriales, es un tema que a mí también me interesa, he leído mucho sobre ello, pues hay una obsesión enorme por ganarle ese terreno al mar, por construir y edificar tierra para ir drenando las aguas, ¿no? Y aquí lo que hace Constant, de forma irónica y de forma muy divertida, es empieza a pensar los edificios de forma acuática, suspendidos sobre el mar, entrelazados, sin voluntad de colonizar el espacio, sino de sumarse a él. Esos lugares, además, son bloques que no tienen tabiques entre ellos y son todos redes espaciales basadas en la continuidad, alejadas de la funcionalidad prediseñada, abiertas a los experimentos, conflictos y situaciones que generan la convivencia y la voluntad común de cohabitabilidad. Es decir, no hay una manera de evitar el conflicto, sino una manera de propiciarlo, de favorecerlo. En este proceso, Constant crea una cantidad enorme de maquetas, que él prefiere siempre sobre los planos, y diseña un número de obras con el objetivo firme de llevarlas a cabo en gran escala. Aquí vemos Circo Espacial, que es una obra que él quería poner en la plaza de los museos de Ámsterdam y que era una escultura pensada para que la gente trepara por ella y jugara con ella. Nunca la logró hacer, nunca consiguió los permisos, como en la mayoría de todas sus obras. Hay una fuente en La Haya y cosas así, pero sus esculturas y juguetes más divertidos pues nunca se lograron hacer, que es algo que le pasa a todos los situacionistas, que siempre hay las primeras personas que se interesaron por ello suelen ser los policías. Entonces, bueno, Jan Bersel, que es un fotógrafo
y un artista muy majo, en este fotomontaje pues le da a Constant su circo espacial a la Plaza de los Museos, ¿no? Esa segunda foto de la derecha es este artista poniendo la maqueta sobre la Plaza de los Museos, diciendo, bueno, aunque la realidad no se pueda, en este fotomontaje sí le voy a dar el gusto. Bueno, muestra un poco también la escala que planteaba Constant para esa obra, que también era peligrosa, que es algo que también es muy interesante, ¿no? Esa idea de la seguridad ciudadana, de la seguridad del espacio, de esos espacios totalmente protegidos y delimitados para que no pase nada, pues a los situacionistas no les interesaban demasiado. Algo muy interesante, creo yo, es que Constant deja de hacer maquetas en los años 70 y se pone a hacer solo cuadros. Ahora veremos un poco por qué, pero porque empieza a decaer su confianza en conseguir construir esas maquetas y aumenta la voluntad de una insurrección directa. Esta desconfianza nos pareció ilógica, incluso ingenua, pero bueno, yo creo que si atendemos a ciertas configuraciones urbanísticas, y es lo que voy a intentar hacer a partir de ahora, le veremos otras aristas. El Reina Sofía, bueno, le dedica una exposición a todo el proyecto de Nueva Babilonia en el año 2015, que está muy marcado por la estética de Manolo Borja Villel y por sus voluntades y tal. Hablaré un poquitín de esa exposición luego, porque conserva además a Borja Villel y al equipo de comisarios y no me sale la palabra, de conservadores del Reina en ese momento. Le interesa muchísimo este tipo de propuestas. Y bueno, en el catálogo de esta exposición está este texto, que es un texto, la verdad, muy interesante, de una conversación entre Pascal Yellen y Rem Koolhaas sobre la pervivencia de Constant en el urbanismo contemporáneo. Ambos son súper categóricos. Pascal Yellen dice que los situacionistas intentan licuar la rigidez y dice, si mirásemos el presente desde el pasado, podríamos decir que han salido vencedores. La ciudad, con sus flujos monetarios y migratorios, se ha licuado, con una salvedad. Lo ha hecho en un contexto que para los situacionistas de antaño debe ser una pesadilla, el inaprensible fluido neoliberal. Y dice Koolhaas, eso mismo digo yo. Y dice también, debido a la economía de mercado, la ciudad reviste la misma informalidad que la crítica situacionista a la rigidez, la planificación y la ciudad organizada. Suceden muchas cosas con este texto. Una de ellas es que, bueno, ellos a Constant lo incluyen directamente en los situacionistas y hablan del situacionismo como una estructura, ¿no? Como si fuera una especie de... Como hablamos del surrealismo, que también pues, tiene sus problemas, ¿no? Entonces, es algo que yo intento no hacer, porque claro, no todos los situacionistas se parecen, la obra de Guy Debord y la obra de Constant difieren en muchos puntos, y en algunos puntos, bueno, pues están aquí claros. Ellos hacen esa crítica, que es, bueno, al final la ciudad es líquida, es lo que querían los situacionistas, ¿no? Al final los espacios de trabajo no están tan definidos, el hogar no está tan definido, la mudanza, el alquiler, la idea de los flujos se han convertido en la base de la ciudad contemporánea, ¿no? Entonces, al final tenemos una ciudad situacionista, aunque a ellos en realidad no le querían. Y dice Koolhaas, pues yo no me fío de los situacionistas porque si al final con diferentes métodos se llega a la misma conclusión, es que su propuesta no era tan radical, que es algo que tiene mucho sentido, creo yo. Esa crítica, un poco tal, pero tiene sentido plantearla. Bueno, en primer lugar, pues Koolhaas desconfía de ese proyecto situacionista, ¿no? Y vemos en este caso el complejo urbanístico New Babylon, Nueva Babilonia, que está en su última fase de construcción. Este proyecto urbanístico, situado en una ciudad en la única ciudad en la que Constant tiene obra, en La Haya, viene de la reforma de un gran edificio anterior que se llamaba Babilonia, y que estaba anteriormente en ese lugar. Está en la parte más central de la ciudad, entre el Parlamento holandés y las vías de tren, ¿no? Y la estación central de tren. Consta de un gran centro comercial con muchísimas oficinas disponibles, gimnasio, piscina y 2 torres de apartamentos de lujo. Es una gran cantidad de servicios en un solo espacio que aspira a servir a todos, que permite la coexistencia de la oficina, el ocio y el hogar en pocos metros, en una estructuración de un espacio que llamaríamos unitario. Se supone que es como el sueño situacionista convertido en especulación. Este edificio, bueno, pues está al lado de esa zona y además, claro, pues es de los metros más caros de Holanda, ¿no? La mayor parte de los apartamentos, además, y esto es algo que me interesaba mucho cuando me puse a mirar la página web de este complejo urbanístico, no está destinado a la compra, sino a alquileres inferiores al año que gestiona una compañía para favorecer la movilidad. Es ya un cliché,
por otro lado, cuando hablamos de las oficinas de Google, ¿no? Pues, que se saca cada vez que hablamos de nueva arquitectura, de arquitectura lúdica, etc. Pero yo creo que, a pesar de que sea un cliché, creo que siempre es interesante sacarlo aquí como otro ejemplo de ciudad fluida o de espacio fluido. Estos espacios en los que el trabajo aparece recubierto de juguetes y de elementos propios de bares gentrificados, ¿no? Con esos asientos de formas extrañas, lucecitas, colores, decoraciones temáticas como selváticas, aunque están en este caso es Zúrich y Moscú. Y bueno, transforma la jornada laboral en la palabra más terrorífica de nuestro tiempo, que es una experiencia, ¿no? Estas experiencias que se suman, se contabilizan y se añaden a la lista de cosas que hacer antes de morir, están ligadas íntimamente a cuestiones como el entusiasmo, de la que se ha hablado mucho, el año pasado se habló aquí también, Remedio Zafra en este caso es fundamental, o al trabajo como ocio, de lo que se ha hablado también mucho de posiciones postmarxistas o desde crítica anarquista, ¿no? En un habitar más lejano de la metrópolis, más de comité invisible, también aparece esa referencia, ¿no? a la crítica postmarxista. Por otro lado, tenemos a los digital nomads. Bueno, vale. El libro, por cierto, es Un habitar más fuerte que la metrópoli de Consejo Nocturno, ¿verdad? Vale. Ese libro. Bueno, que también plantea esa visión de cómo se ha convertido, ¿no? La ciudad en el espacio del ocio obligatorio. Bueno, pues aquí Selina es una aplicación tipo Airbnb, pero para digital nomads, que son esas personas que, gracias a su trabajo, pues pueden vivir en cualquier parte del mundo. Y bueno, Selina es una aplicación en la que puedes estar en países de rentas bajas, tipo, o sea, aquí en este caso esto es Costa Rica, que no es especialmente de renta baja, pero sí en espacios de inversión extranjera, y tienen sus resorts y viven ahí como si vivieran en cualquier otro lugar del mundo durante un periodo limitado pagando un precio pues, alto. Este anuncio de alquileres de corta estancia en lugares paradisíacos muestra la vida ideal de estas personas que pueden moverse con facilidad y que no necesitan de un espacio fijo. Koolhaas podría decir, justo como los gitanos del campamento de Alba que tanto fascinaron a Constant. O incluso más, como hemos visto en el anuncio, lo que se nos vende es la idea de una vida en vacaciones en la que el espacio de trabajo y el espacio de juego y de diversión están absolutamente unidos. O eso parece. No hay división, no hay ruptura, no hay obligaciones, no hay responsabilidades. El desarrollo tecnológico te permite vender acciones de tu empresa de armas por la mañana y hacer kitesurf por la tarde. Entonces, claro, la pregunta es, ¿tienen razón Yellen y Koolhaas y la propuesta de Constant es totalmente traducible a las condiciones del capitalismo tardío? Sí y no. En primer lugar, bueno, pues relacionar la propuesta de Nueva Babilonia con las definiciones contemporáneas del mundo o de la ciudad líquidas que son propias de escritores como Bauman, ¿no? Es cometer una injusticia de cronología y de objetivos. Para Constant, la liquidez no es un resultado, sino un medio. No es un escenario de predisposición ciudadana, sino una forma de promover relaciones. Además, la supuesta liquidez del mundo contemporáneo tiene aristas por todas partes, ¿no? La liquidez de los flujos migratorios, para empezar, que habla Yellen, que es un término que utiliza con mucha rapidez, yo creo que es algo que hay que como mínimo cuestionar, ¿no? El espacio urbano sigue delimitado, sus límites son más fuertes que nunca, ¿no? Periferias, espacios privatizados, servicios privatizados, zonas donde se debe y no transitar, espacios policializados, no existe la palabra, pero bueno, bajo control policial. Y bueno, otra segunda cosa que Koolhaas pasa por alto, que es fundamental en el situacionismo, y la resistencia verdadera a la autoridad. En concreto, hay un elogio en el situacionismo constante al vandalismo, a lo salvaje y a la destrucción de las construcciones y espacios. La destrucción es tan importante o más en los situacionistas y particularmente en Constant como la construcción. La idea esta corp cool como de Google, de la rebeldía, está sostenida sobre la ubicuidad policial, ¿no? Y que un estudio de arquitectura, diseño una oficina, no tiene nada que ver con una agencia real sobre el espacio. Es decir, a lo mejor a los trabajadores de Google no les apetece vivir en piñatas. Las maquetas de Constant no buscan dirigir la vida, sino desordenarla. Su intención no es ordenar flujos, que sí hace el capital, que
establece flujos dirigidos, sino permitir su desborde. Y por último lugar hay un asunto, bueno, hay dos asuntos. Uno que es que en todas las maquetas de Constant hay un enfrentamiento directo a la verticalidad, algo que por básico solemos pasar por alto. El rascacielos es el enemigo, porque es lo contrario de la rotundidad, porque convierte en plano lo que debería ser una línea de fusiones, un reptar por una tierra redonda. André Hacke ha insistido mucho en los rascacielos y en su fingida transparencia en relación con los dominios del capital, ¿no? Y creo que es incompatible con cualquier proyección de ningún situacionista, y aquí sí, de cualquier situacionista. Y por último, hay algo que yo creo que es muy importante, que aquí también se habló el año pasado y que me gustaría recuperar, y es esa liquidez del capital, que en realidad es una operación retórica carísima. Genera muchísimo residuo y está basada en el desperdicio. El capitalismo tiene que ponerse un disfraz de fantasma, una capa de invisibilidad que está hecha de los materiales más contaminantes del mundo y que supone un esfuerzo en recursos y potencia simbólica muy grande, ¿no? Por un lado, el desperdicio del capitalismo supuestamente líquido y fantasmal es un desperdicio que es material. La liquidez supone plástico en los océanos, contaminación acústica, lumínica, ingentes toneladas de basura, que son la única prueba o la mejor prueba de lo que ha pasado, ¿no? Y que se esfuerza por ocultarse en los lugares más recónditos del planeta o menos relevantes desde el punto de vista de hegemonía política y cultural. Y en este caso es muy interesante ver cómo los campamentos gitanos contemporáneos están situados en muchas ocasiones al lado de vertederos, que es algo que contrasta radicalmente con esa idea limpia de Selina y de esa idea del campamento de verano. Aquí mismo, ¿no? Se habló, bueno, Pau Olmo, el año pasado, que investiga mucho de esto, habló de la infraestructura digital que se nos presenta como invisible. Y bueno, todo ese residuo creado por la acción aparentemente invisible y el disfraz de invisibilidad es costoso y contaminante. Todas las bases de datos y servidores se alojan en el polo, la huella de carbono que tiene enviar un email, lo enormemente contaminante que es el trabajo de los nómadas digitales con su individualidad suprema, ¿no? Lo que supone transportar a todas esas personas totalmente individualizadas. Todo eso es muy poco líquido, es bastante sólido y esconder todo ese residuo requiere de una alfombra muy cara y muy grande. Creo que esta imagen es una muy buena metáfora. Tenemos el cartel de un musical, Ghost, que va sobre un fantasma, y tenemos al propio fantasma interpretado por David Bustamante, que señala su presencia en el cartel. Es el capital que se señala a sí mismo y dice, ves, soy un fantasma. Pero en realidad sabemos que muy fantasma no es. Lo vemos. El capital se señala, se ve a sí mismo, se interpreta a sí mismo y se oculta a sí mismo. Es un proceso confuso, de capas, que da algo de miedo. No basta solo con ser el fantasma de Ghost, con el fantasma del musical, sino que también hay que montar todo un dispositivo para anunciar que soy el fantasma. En este caso, esa rueda de prensa, esas fotos, esa entrevista con Bustamante, ese anuncio del Ayuntamiento de Madrid, ¿no? Que Madrid va a ser la nueva capital de los musicales, etc. Un montón de recursos gastados en decir, este soy yo, soy un fantasma, ¿a que no me ves? ¿Ahora me veis? Ahora no me veis. La opacidad estratégica es dura. Y este fantasma, que es caro, muy caro, tiene un problema, que es el problema de la ciudad. Y ahora quiero volver otra vez a todo lo que he dicho de Constant, ¿no? Y a toda su propuesta, una vez que hemos hablado de la crítica de Koolhaas. Ya hemos visto en el plano de la infraestructura la de residuo que genera fingir invisibilidad. Pero hay otro tipo de residuos que entra en el plano de lo imaginario y que es el plano de la insuficiencia de lo edificado, del espacio urbano, para contentar el impulso agotador o agotado y expansionista del capitalismo. Algo que demuestra la ciudad contemporánea y que me va a hacer defenderla a partir de ahora es que ha dejado de ser suficiente para el capital. Ya no le sirve. Ya no puede contentarlo porque lo limita demasiado, porque insiste en verse, en hacerse visible. La ciudad es un grano que se ve demasiado. Y con esto no contaba el capital, pero sí Constant. Pongo algunos ejemplos para hacer esto un poco más, para bajar un poco a la tierra esto. En la imagen está uno de los monumentos más importantes de mi ciudad, de Sevilla, que es el Ayuntamiento. Sobre él, de todas las navidades, se proyecta un vídeo en el que aparecen los edificios de la ciudad coloreados y narrados, ¿no? A modo de cuento infantil, con la forma de la fachada. Va tomando la forma de la fachada y tal. Esto se llama mapping. Hay muchísimas ciudades, no sé si aquí también, sí, vale, pues en muchísimas ciudades se hace eso. Esta práctica congrega a un montón de personas en la zona más comercial de la ciudad y se lleva a cabo en muchas fachadas de edificios de capitales españolas. La idea es sencilla, pero la implicación creo que no tanto. Para causar un mayor interés en las ventas navideñas, la ciudad necesita adornarse, las típicas luces de Navidad.
Hay que ponerla bonita, hay que arreglarla un poco, que las calles comerciales tengan lustre, que inviten no a pasearlas, pero sí a comprar por ellas. Ahora, sin embargo, ya no basta con adornar el edificio más importante, sino que es necesario proyectar en él esos mismos monumentos que están fuera, pero alucinados, coloreados, con música, expansivos. El monumento deja de ser suficiente y necesita de esa intervención para reactivarse, para funcionar, para alcanzar a la potencia del capital. Este ciclo de que el monumento tiene que crecer, tenemos que hacerlo crecer, que sea más monumento todavía, se encuentra limitado, sin embargo, por esa materialidad misma del edificio, del monumento, de su fachada. Es decir, no hay proyección que salga de la fachada, no podemos pasarnos porque se acaba el monumento. Y en este caso aparece el terror del especulador, que va a ser el motivo de la segunda parte de la charla, que es que qué vamos a hacer cuando no nos baste el ayuntamiento, qué vamos a hacer cuando no nos quepa maneras de hablar de él. Otro ejemplo. En la reciente obra de las Torres de Colón de Madrid va al mismo camino. Son dos torres monumentales. Aquí las de la... Bueno, supongo que las conoceréis, pero bueno, esas eran las torres antiguas y estas después de la Reforma. Creo que aquí también se habló un poco de ellas el año pasado, sí. Pero bueno, se decide que se le va a hacer una obra para aumentar su densidad. Y el problema, que es muy del arquitecto contemporáneo, que es cómo lidiar con la densidad, cómo aumentar la densidad sin bajarle el precio. Porque claro, no puedes hacer 14.000 pisos porque entonces baja el precio de cada piso. ¿Cómo seguimos haciendo esto? Un edificio de lujo, un edificio importante y a la vez aumentamos la densidad. ¿Cómo lo hacemos más grande sin que no se nos baje lo que podemos especular con él? Y esa frustración que hace las delicias de todas mis investigaciones, y es que bueno, se han gastado muchísimos millones en quitarle el enchufe a las torres, ha costado años de peleas por modificar el diseño, de gestionar políticamente ese asunto, y todo ¿para qué? Para unos pisitos, en realidad. Es decir, la torre la han remodelado, han tardado muchísimos años, han tenido 1000 problemas, y lo que han logrado es subirla unos pisitos nada más. Es un rascacielitos en la zona más horrenda de Madrid. Y cómo de rentable es eso, ¿no? Lo digo en serio, como en plan, tanto lío para unos pisitos. Creo que yo puedo oler cierta frustración, quizá no hoy, quizá no en 5 o 4 años, pero luego, o sea, eso no puede crecer más. No hay estructura que aguante muchos más pisos. Esta obra, con lo megalómana que es, con lo hortera que es, nos habla de una limitación futura, nos habla de una frustración que está en el propio diseño. Otro ejemplo también madrileño, que es una ciudad que es muy agradecida con este tipo de ejemplos. En 2016 se intentó modificar el Plan General de Ordenación Urbana, el PGOU, para aumentar los pisos edificables por arriba y por abajo de la ciudad. Bueno, así se quería aumentar, ¿no?, la rentabilidad de los edificios del centro sin moverlos. No se logró del todo, pero hay un centro comercial recién estrenado que hace esa misma obra y amplía pisos por arriba y por abajo. Se llama la Galería Canalejas y tiene de promotora a Florentino Pérez. Y nos pasa lo mismo, ¿no? Bueno, se carga el edificio, la fachada, construye esos 2 pisitos por arriba, ¿no? Y tal. Y bueno, a mí me da la sensación de esa frustración otra vez. Qué discreta remodelación. O sea, se carga un edificio, pero qué poco ha logrado. Se cargó una estación de metro durante unos meses y todo para bajarla y todo, pero qué poco ha logrado, ¿no? O sea, yo qué sé, Haussmann tiró París entero y lo hizo de nuevo, el Marqués de Salamanca se inventó una ciudad para clase alta y qué poco ha logrado el hombre rico español contemporáneo, ¿no? Y es que el resultado de ese aumento imparable en el espacio urbano solo aspira a generar frustración y cada vez esa frustración está más cerca. En el propio deseo de sumarle unos cuantos millones a todo edificio, hay un cálculo arquitectónico sobre lo que no va a poder hacerse. La limitación aparece en el proyecto como su elemento definidor. La ciudad, que parecía el símbolo último del capitalismo financiero, se revela de pronto como su mayor enemigo. Y en ese momento, según la lógica del capital, y aquí sí que es una visión totalmente marxista, que puede criticarse desde las críticas al marxismo tradicionales, cuando el capital no puede crecer más, solo tiene una opción, que es el desperdicio. En el mapping proyectado, el ayuntamiento se convierte en desperdicio porque es aquello que ya no va a poder servir en un futuro, aquello que no tiene posibilidad de crecimiento. Se convierte en lo congelado, en lo irreconvertible. A pesar del esfuerzo del mapping de aumentarlo, lo que solo ha hecho es desvelar lo que empezábamos a sospechar. Y no es suficiente. La ciudad es un enorme desperdicio de pronto, porque las posibilidades son limitadas. O el crecimiento constante, indefinido, sin limitaciones materiales, o la sobra, o el residuo, o aquello que ya no puede ser aprovechado para crecer. Y lo que no puede ser aprovechado para crecer, al capital no le sirve.
De pronto aparece la materialidad urbana, que nos salva a todos y le recuerda al capitalismo que él mismo se ha tragado la trola de su invento del fantasma, de su capa de invisibilidad. Y Constant, 10 años después de clausurar su Nueva Babilonia, con la resaca del mayo del 68, decepcionado, pero con ciertos principios muy firmes, lo dejó claro. Dice, yo no soy utópico, 10 años después, porque la utopía niega las condiciones materiales. Aquí se ha adelantado. El capitalismo ha negado las condiciones materiales. ¿Y por qué escribe este texto 10 años después? Un texto delicioso, que está en ese mismo catálogo del Reina Sofía, algo refunfuñón y sin embargo muy brillante. Y yo creo que precisamente para insistir en sus frustraciones, para hacer hincapié en lo que no puede hacer. Constant deja un residuo también, uno muy amplio, un desperdicio del archivo utópico, el desperdicio de las maquetas, de espacios que no han logrado ser, que se han diseñado y planificado y se han quedado muertos. Y el desperdicio es un elemento fundamental en la tarea de Constant esos 10 años después, que asume y unifica, que trabaja con él. ¿Qué hacemos entonces con ese archivo del error, con ese archivo del desperdicio, que es la ciudad y que también son las maquetas de Constant? No hablo de un desperdicio ideológico o teórico, sino de un archivo material, de maquetas, edificado, de estructuras que ya han sido utilizadas, de pinturas que ya no se pueden reutilizar, ¿no? Una respuesta a la del museo, esta exposición de Constant, que lo que pretende es precisamente actualizar, recuperar lo que sirve, revisar, replantear, discutir, archivo expuesto, la idea del giro documental, catálogo, etcétera, ¿no? Como esas respuestas tradicionales del museo en una exposición que fue muy interesante. Pero me gustaría también plantear otra respuesta, otra posibilidad, que creo que tiene que ver con el residuo que será la totalidad del mundo en el desarrollo del capital. Y en este sentido le copio a las visiones más situacionistas, le copio un poco la visión futura. Creo que puede ser divertido pensarlo también desde ahí. El mundo será residuo cuando el capital no pueda hacer más con él, cuando se tope con su materialidad, cuando se tope con su urbanidad. Y en cierto sentido la respuesta que propongo es antimuseística, ¿no? Yo quiero perseverar en el desperdicio, perseverar en lo que no funciona, perseverar en lo que no ha tenido cabida, hasta hundir al fantasma, hasta perderlo, hasta confundirlo. Si Koolhaas tiene algo de razón y el capitalismo contemporáneo y ciertas teorías situacionistas pueden tener un encuentro, yo creo que hay que buscarlo más bien en sus frustraciones comunes que en sus éxitos. Es en lo que no pudieron hacer donde está el hueco de la acción para Constant. La materia del trabajo es lo que sobra, una materia del trabajo que solo habrá de ir aumentándose. Una vez que apartamos la noción de automatización como horizonte, que es quizá el error de producción de Constant, ¿no? De predicción de Constant, perdón, podemos pensar en lo que no funcionó. O sea, vamos a apartar un poco esa idea de la automatización, de cómo será el futuro, y vamos a pensar en lo que tenemos, en ese residuo urbano y en ese residuo de maquetas. Lo que no funciona es una insuficiencia en la distribución organizada del espacio, en el reparto de lo edificable y lo edificado, en la incapacidad de la ciudad para edificarlo y diseñarlo todo. Y esta insuficiencia, este choque material, si queréis llamarlo así, es el mayor poder de la ciudad contemporánea. Yo creo que ahí se puede basar un origen de una urbanidad posible, y quiero plantear un poco esos primeros pasitos de un camino teórico, ¿no? A esa grieta de la acción frente a la ciudad, a ese momento justo de la frustración capitalista, aquí ya no puedo poner más metros, aquí ya no puedo meter más gente, aquí voy a perder dinero. Yo a eso quiero llamarlo proceso de ideificación. La idea edificada o el edificio de la idea. El diseño hasta el último detalle, hasta su construcción de aquello que no se puede hacer. La ideificación es un concepto que estoy empezando a pensar, al que aún no le he puesto lindes, pero sí imágenes. Quiero compartir con ustedes algunas de esas imágenes y a ver qué os parecen. Tengo claras ciertas bases. La primera de ellas es que lo ideificado no se refiere a una dicotomía entre plan y ejecución, entre idea y edificio. Es más bien el encuentro de estas dos, de la idea edificada con la frustración. ¿Qué pasa cuando ideamos una edificación y se frustra? ¿Qué sucede ahí? No es una frustración teórica, ni es un problema estructural o de cálculos arquitectónicos, sino algo que en realidad engloba y pasea por todo ello. Es algo que hay que buscar. Es ser consciente de que en lo edificado hay una incapacidad que lo define más que cualquier otra cosa. En esos pisos que hemos visto que le suben Florentino Pérez, ahí hay una frustración y es ahí donde quiero encontrar la ideificación, ¿vale? Lo ideificado es esa frustración convertida en edificio.
Si nos ponemos románticos, la ideificación sería las lágrimas del especulador que se da cuenta de que ya no va a poder generar más flujos económicos de un objeto urbanístico. Este conflicto no es nuevo y en el arte yo creo que pueden encontrarse muchas ideificaciones. Creo que va a servir un poco ilustrarlo por aquí. Que no pueden en realidad aparecer, ¿no? El arte ideifica al reconocer el choque, al abrazarlo y al tomarlo como punto de partida de su práctica. Tenemos el lavatorio de los pies de Tintoretto, un cuadro que siempre me fascinó. Yo no propongo aquí el clásico análisis de perspectiva, sino la creación de un espacio que se supera. Es decir, no me interesa tanto la voluntad pictórica, que tiene mucho sentido, por supuesto, sino la creación de un espacio residual que tiene como sentido el alargamiento. El alargamiento del espacio, ¿no? esta perspectiva un poco loca que plantea Tintoretto aquí, parte de un residuo. La sala que solo tiene columnas al fondo, no sabemos si es un patio o si es que el techo se sostiene sobre nada, que yo tiraría un poco por ahí, se encuentra extendida de forma ficticia para poder contener a la multitud de figuras que en otras circunstancias no podrían caber en ella, o no con esa composición, ¿no? Tintoretto necesita esa perspectiva tan grande para poder meter todos estos eventos. El espacio se frustra al reorganizarse, se moldea y se despeña por el precipicio de su realidad. Tenemos esa idea del alargamiento y aquí tenemos otra idea del alargamiento. En este caso es fotográfico y es tan idealista. Aquí el espacio ideifica de una forma muy concreta, con un objetivo clave. El deseo es poder cobrar el máximo por un espacio que está limitado arquitectónicamente, que no puede alargarse más. Así que el espacio se alarga en la imagen. Se expande lo máximo pues, con un burdo recurso fotográfico, ¿no? Aquí se demuestra ese choque frontal entre lo que está construido, edificado, presente y lo que necesita hacerse de él, lo que el espacio debería ser a ojos del especulador. Pero el espacio no tiene deberes y no tiene funciones, como decía Constant. El espacio construido solo se enfrenta a sí mismo, se rebela contra sí, muestra la ideificación, ¿no? Aquí surge un problema que me parece muy importante y que quiero seguir pensando, que es que el espacio puede no corresponderse con el motivo especulador, pero hasta qué punto esa foto de ojo de pez pretende justificar la especulación o colabora creándola, ¿no? O sea, ¿puede el ojo de pez, ese recurso fotográfico, ser un agente de la especulación, colaborar en la especulación? ¿Hasta qué punto la ideificación puede ser reproductiva de las condiciones del capitalismo? ¿Hasta qué punto puede ser un agente colaborador? Y bueno, quiero mostrar ideificaciones, espacios que se encuentran consigo mismos, que anulan su capacidad de planificación. Sería lo opuesto al hogar, en el sentido de propiedad, ¿no? De significado planificado, con una función y un sentido concreto, y a la plaza pública, que es un término que ya no tanto, pero desde el 15M y tal ha estado en continuo debate, que es como un sentido de recreación de condiciones de libertad. Yo creo que, mi perspectiva y la de personas que están a mi alrededor y de las que aprendo mucho es de cierta decepción con el espacio de la plaza pública, como un espacio de recreación de condiciones de libertad, de juguete mal pensado. Y bueno, yo pretendo anular eso, o sea, no pensar en esas dos coordenadas, sino en estas, ¿no? Las obras no terminadas de la crisis de 2005, los espacios atrapados en los momentos de corrupción, los monumentos a personajes del 19 que ahora son incómodos, que no resultan interesantes nunca más. En esas montañas de desperdicio habremos de encontrar la ideificación como el espacio del fracaso, de la imposibilidad construida. En las maquetas de los cuadros de Constant, en las maquetas de Constant y en sus cuadros yo percibo esa conciencia, que no le pone nombre, ¿no? Como un elemento sustancial, como sujeción de su conciencia edificable. Yo creo que por eso él rehúsa el término utopía, porque su afán no es la idealización de un espacio, sino el desarrollo de unas condiciones urbanísticas que escapan de la planificación. En Constant no hay cabida nunca para la ideificación, nunca hay cabida para esa frustración, porque la materialidad, la idea y la planificación no se plantean como algo separado. No hay deseos que no provengan del espacio, o por decirlo de otra manera, la protesta nunca es contra el espacio, nunca hay un enfado contra lo que está allá, sino contra la ficción organizativa, con su perspectiva invisible, con sus estrategias de corrupción y de maltrato. Aquí vuelvo a la noción de residuo. Es con eso que no se contempla como función con lo que verdaderamente se puede evitar el fracaso. Si esa liquidez de la que hablaban Kohlhaas y Yellen existe verdaderamente, no creo que hayamos de encontrarla en la rapidez o en el flujo ordenado, sino en el residuo que permea, que atraviesa todas las capas, que está esperándonos para mancharlo todo, que ensucia los planos y que nos hace perder los papeles. Unos últimos apuntes. Sí, creo que voy bien. Sí. Bueno, tenemos aquí el Ecce Homo, del maestro del monograma de Brunswick, que es un cuadro que está en el Rijksmuseum.
Es todo muy holandés porque he estado viviendo en Holanda y por eso, claro, tengo como ciertas influencias y por eso es todo tan noreuropeo. Perdón si es muy pesado, pero bueno. El espacio no es del todo imposible, el que dibuja aquí el maestro del monograma de Brunswick, porque lo que sucede es fundamentalmente irreconciliable con la escena. Este modo de componer, que es muy tipo Bruegel, lo hemos visto en obras del primer protestantismo alto europeo, y este pintor, aunque con cierta rudeza, no es un cuadro que yo creo que no está muy conseguido, pero puede inscribirse ahí. La escena es la siguiente. Tenemos a Cristo en las escaleras, ahí, ¿no? Que imaginamos del Palacio de Pilatos, seguramente, y está siendo ofrecido al pueblo, que, bueno, pide su crucifixión, ¿no? Tenemos ahí toda la gente y tal. La iconografía es la del Ecce Homo, que titula el cuadro. Aquí está el hombre torturado y esta es su última oportunidad para salvarse. Y el pueblo decide no salvarlo. El pueblo, ciego de rabia y comprado por los fariseos, pide su muerte. A su lado, la ciudad continúa impasible. El comercio se mantiene y también se mantiene la construcción de la ciudad. Bueno, hay solo dos posibilidades en este pueblo pecador: o el desdén ante el sufrimiento o la participación en él. Eso es lo que parece decirnos este pintor, ¿no? O apoyas la muerte de Cristo o sigues con tu vida y pasas. En ningún caso el pueblo está siendo bueno. El mensaje es súper protestante, ¿no? Te abandonas a la corrupción de la vida material y no prestas atención a lo importante, que es, pues, Cristo que está ahí, y no lo reconoces. Pero yo también veo otra lectura y tiene que ver con una aparente torpeza compositiva de este maestro. Y es que se establece un paralelismo curioso entre el sufrimiento de Cristo y la construcción de la ciudad, la edificación. El sufrimiento de Cristo no es solo inevitable, porque es el deseo de Dios, o sea, no hay nada que hacer ahí, sino que también es útil. Gracias a la muerte de Cristo se nos van a perdonar los pecados. Como van a crucificarlo, cuando resucite se nos va a salvar. Y antes estábamos condenados. Entonces, bueno, no es para pedirle tampoco que lo crucifiquen, pero en cierto sentido hay una utilidad en su muerte, ¿no? Que es un conflicto muy de esa época. Pero es inevitable también, bueno, pues en cierto sentido parece que sí, ¿no? Es el designio de Dios. Pero ¿qué pasa con el crecimiento de la ciudad que se nos plantea de forma paralela? ¿Es también inevitable? ¿Y es útil? ¿Es funcional? En realidad, lo que se muestra es un fracaso doblemente inevitable. Se ha fracasado en salvar al Hijo de Dios y se ha fracasado en detener el crecimiento de la mundanidad, el desarrollo de la modernidad ciudadana. Ambas circunstancias son iguales de gozosamente terribles. Es terrible lo que sufrió Cristo, sí, pero su muerte nos redime a todos. Es un mal necesario. Es terrible el crecimiento de la ciudad, su apetito voraz por edificarse, pero ¿es evitable? ¿De qué nos salva? Es esta característica expresada en la modernidad donde yo creo que se puede ver un origen de la edificación. La ciudad no salva, pero se edifica, se expande hasta romperse, y es en su edificación continua donde en algún momento hallaremos la frustración. El pintor además nos entrega un falso dilema. Para salvarnos hemos de matar a Cristo. Aquí está el hombre al que hemos de matar, se dice, ¿no?, en esta columna en Obras. Pero la ciudad, ¿para salvar a quién la construimos? Y en ese falso dilema, para salvar a quién se construye la ciudad, quiero anclar un poco la propuesta de la edificación, ¿no? Aquello que ya no salvará, que solo será residuo, pero que de alguna forma resiste y sigue creciendo hasta romperse en los ojos del especulador. Bueno, una crítica posible a todo este viaje que os he ofrecido sería si está ligado al aceleracionismo, ¿no? A estas propuestas de que, bueno, lo que hay que hacer es fomentar hasta que la cosa se destruya. Yo lo intento evitar porque no hablo de un fervor a expandir ni de reproducir, sino más bien de lo contrario. Yo propongo el cortocircuito entre la mente planificadora y el objeto del análisis como un punto de partida. No hablo de ideas reproductoras tipo reciclaje, sino de la visión directa de lo fallido como una nueva coordenada de pensamiento, que no implica el aprender hasta hacerlo mejor, sino más bien algo más profundo, el fallo como acto definitivo de la acción creadora, el fallo como única posibilidad satisfactoria. Al final, en la revuelta, en ese cuadro que hemos visto al principio, pues hay algo de este espíritu. Si el edificio hubiera funcionado, si su expansión es posible, si pueden todavía sumarle unos pisos, no habría frustración y el especulador triunfa. La ciudad sigue siendo objeto de orden, pero que el especulador yerre es tan solo una alegría. Y solo Constant acertó aquí al errar totalmente, al hacer de su nueva Babilonia lo único que podría haber sido, con éxito, un fracaso. Y ese es el punto de partida que he intentado proponer para pensar de otra forma la urbanidad. Muchas gracias.